Hola chicos, nos encontramos una vez más en la clase de matemática. Hoy tenemos temitas importantes que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a recordar, ya habíamos hablado en clases anteriores qué era un múltiplo, qué era un divisor. Vamos a trabajar los criterios de divisibilidad, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, qué es un número primo. Vamos a recordar lo que ya ustedes deben saber, ¿ya? Entonces, a ver, empezamos con un número múltiplo. ¿Qué será un número múltiplo? Los números múltiplos resultan o son aquellos que resultan de multiplicar a un número por cierta cantidad de números, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner los ejemplos acá. Por ejemplo, me piden hallar los primeros 5 múltiplos. Los primeros 5 múltiplos de 5. Vamos a poner ahí, ¿ya? Múltiplos de 5. Los múltiplos también se puede representar de esta forma, ¿ya? Este puntito que está sobre el 5 quiere decir múltiplos de 5. Como me está diciendo los primeros 5 múltiplos, o sea que yo tengo que multiplicar a este 5 por los primeros 5 números naturales. Los resultados o los productos van a ser los múltiplos de 5. ¿Cómo es eso? Ponemos por acá. El primer número natural es 0, ¿verdad? 5 por 0. Vamos a poner por acá. Entonces voy a colocar así. 5 por 0, ¿ya? Primero voy a colocar los 5 primeros números naturales. 5 por 1. 5 por 2. Vamos a ir por acá. Por acá. Ya. 5 por 2. Y 5 por 3. Y 5 por 4. Como me dice los 5 primeros múltiplos de 5, quiere decir que a este 5 yo le estoy multiplicando por los 5 primeros números naturales. El 0 por 2, por 0, por 1, por 2, por 3 y por 4. Los resultados, vamos a poner por acá, 5 por 0 es 0, ¿verdad? 5 por 1 es 5. 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15 y 5 por 4 es 20. Por lo tanto, los 5 primeros múltiplos de 5 son el 0, el 5, el 10, el 15 y el 20. Nada más. En esta partecita los ejercicios no les van a dar mayor dificultad que, por ejemplo, me pidan una pregunta. ¿Qué múltiplos de 10 están entre, a ver, vamos a poner entre 15 y 40? ¿Ya? Por ejemplo, ese tipo de preguntas le puede poner acá. ¿Qué múltiplos de 10 están entre 15 y 40? Entonces yo analizando, esto vamos a poner un intervalo desde el 15 hasta el 40. ¿Qué números son múltiplos de 10? Para que sean múltiplos de 10, tengo que multiplicar a este 10 por números naturales, ¿verdad? Por ejemplo, si empieza por el 15, yo puedo multiplicar 10 por 1. 10, ¿no es cierto? Todavía no está en intervalo. 10 por 2, 20. Ahí sí está en este intervalo, porque el 20 es mayor que 15, ¿no es cierto? O sea, debe ser mayor que 15, pero menor que 40. Entonces, el primer valor sería 20. ¿Qué más? Después del 20 sería 10 por 3, 30. 30 es menor que 40, ¿no es cierto? También es un múltiplo que está entre ese rango. Luego 10 por 4. 10 por 4, 40. Como me dice hasta 40, ahí está. Entonces los múltiplos de 10 comprendidos entre 15 y 40 son 20, 30 y 40. Nada más. Esos son los ejercicios que les van a dar en cuanto a los múltiplos. Ahora debemos de tener en cuenta que los múltiplos, para hallar los múltiplos, es en forma
ilimitada, porque yo puedo multiplicar a un valor por cualquier número natural y por la cantidad, cualquier cantidad de números naturales. Esto es ilimitado, cosa que no va a pasar cuando me piden hallar los divisores. Los divisores sí son, como su nombre mismo dice, los números que le dividen exactamente a este valor. Por ejemplo, acá me dice cuáles son los divisores de 18. ¿Qué números dividen exactamente al 18? Siempre empezamos por el 1. El 0 acá no va, por ejemplo, ¿ya? Entonces, 18 entre 1 es a 18, ¿no es cierto? Sí le divide exactamente al 18, el 1. 18 entre 2 se puede dividir exactamente, sí se puede dividir. 18 entre 2 es a 9. 18 entre 3 se puede dividir, también se puede dividir exactamente. 18 entre 3 es a 6. Entre 4, 18 entre 4 no es exacto. 18 entre 5 tampoco es exacto. 18 entre 6 sí es exacto. Ya está. 18 entre 7 no se puede. 18 entre 8 tampoco no es exacto. 18 entre 9 tampoco. 18 entre 10 tampoco. 18 entre 11 nada. 18 entre 12 tampoco. 18 entre 13 tampoco. 18 entre, perdón, acá me salté, ¿no? Entre 9 sí se puede. ¿Por qué? Porque el 9, 18 entre 9 me da exactamente a 2, ¿verdad? Ya. Nos quedamos en 13. 18 entre 13 no se puede. 18 entre 14 tampoco. 18 entre 15 tampoco. 18 entre 17 tampoco. 18 entre 18 sí se puede. ¿Ves? Entonces, los divisores de 18 solo son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. ¿Cómo se van a dar cuenta para sacar los divisores? Siempre vas a empezar por el 1 y debe terminar por el mismo número. El último valor debe ser el número dado, ¿ya? Ahora, en esta partecita, los divisores sí son limitados. Por ejemplo, divisores de 18 solamente son estos 6 números, no hay más, ¿ya? Cosa que no pasa con los múltiplos. Los múltiplos sí yo puedo hallar los múltiplos infinitos de un valor, ¿ya? A ver, divisores de 45. El primer valor ya sé que es 1. 45 entre 2 no se puede. Entre 3 sí se puede. Entre 5 sí se puede. Entre 6 nada. Entre 7 nada. Entre 8 nada. Entre 9 sí se puede. Entre 10 no se puede. 11 tampoco. 12 tampoco. Entre 15. Muy bien. Entre 15, ¿qué más? 16 no se puede, 17 no se puede, 18 no se puede, 20 no se puede. Del 20 al 29 no se puede dividir ningún número por 45. Del 30 tampoco. 45 entre 30 nada. Hasta el mismo 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 45 también tiene 6 divisores. No tiene más. Siempre empiezas por el 1 y terminas por el último valor, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar un poquito de lo que son los criterios de divisibilidad. Estos criterios de divisibilidad me sirven para poder saber si un número es divisible o no es divisible por estos valores, ¿ya? Normalmente los criterios de divisibilidad son de 2, de 3, de 4, de 5, del 6, del 9 y del 10, ¿ya? Entonces los otros números no tienen casos especiales para hallar la divisibilidad, pero a veces se nos hace complicado memorizarnos una regla, una ley, una propiedad, ¿verdad? Si yo no pudiera aprenderme estos criterios que vamos a trabajar ahora, lo único que puedes hacer es dividir. Por ejemplo, si me dijeran 1000, ¿es divisible de 3? Lo que yo tengo que hacer es dividir 1000 entre 3. Si es exacto, sí es divisible. Si no es exacto, no es divisible, ¿ya? En el caso de que no pudieras grabarte estas propiedades. Entonces, un número va a ser divisible por 2 cuando, acá vamos a anotar,
cuando termina en cifra par, perdón, cuando termina en 0 o cifra par. Cuando termina en 0 o, vamos a poner, número par. ¿Ya? Esa es la condición para que un número sea divisible por 2. Entonces, lo que les van a preguntar, no les van a preguntar, pues, si 6 es divisible por 2 porque son números bajitos. La idea es que les pregunten números altos. Por ejemplo, vamos a poner 5700 y por acá vamos a poner 9746. Ya está. 5700 será divisible por 2. Sí, sí es divisible. Sí es divisible por 2. ¿Por qué? Porque termina en 0. ¿Ya? 9746 es divisible por 2. Sí es divisible por 2. ¿Por qué? Porque la última cifra es una cantidad par. ¿Ya? Nada más, eso es lo único que tengo que saber para saber si es divisible o no por 2. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo un número va a ser divisible por 3? Un número va a ser divisible por 3 cuando la suma de sus cifras, cuando las, a ver cómo le ponemos, cuando la suma de sus cifras, acá nomás, de sus cifras, es múltiplo de 3. ¿Ya? ¿Cómo es eso? A ver, vamos a poner dos ejemplitos por acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si me dijeran 303, y a ver el otro, 4080. ¿Ya? Por ejemplo, ahí son números grandes, ¿verdad? No puedo distinguir tan fácilmente. Entonces, para que sea divisible por 3, dice la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. O sea, puede ser 3, puede ser 9, puede ser 12, puede ser 15, puede ser 18, puede ser 21, ¿no? Un número múltiplo de 3. Entonces, por acá vamos a sumar 3 más 0 y más 3 me da 9, ¿no es cierto? Y como 9 sí es múltiplo de 3, por lo tanto sí es divisible por 3. ¿Ya? Acá, 4 más 0 más 8 y más 0. ¿Cuánto sería acá la suma? 12. ¿12 es múltiplo de 3? Sí es múltiplo de 3. Por lo tanto sí es divisible por 3. ¿Ya? Nada más. Múltiplos de 4. ¿Cuándo un número es múltiplo de 4? Va a ser, perdón, múltiplo no, divisible, ¿ya? Cuando un número es divisible por 4. Cuando termina en 2 ceros o las dos últimas cifras son múltiplos de 4. Vamos a poner o las dos últimas cifras son múltiplos de 4. Entonces, ¿cómo sería por acá? A ver, dos ejemplitos por acá. 5100. Y por acá, 18.000. A ver, 716. Ya está. A ver. 5100 será divisible por 4. Sí, porque termina en 2 ceros. ¿Ya? 18.716 será divisible por 4. Sí, porque sus dos últimas cifras son 16 y 16 es múltiplo de 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí son divisibles por 4. ¿Ya? Por 5, divisibles por 5. Esto es más fácil todavía, ¿no es cierto? Divisibles por 5 solo cuando terminan en 0 o 5. Ya, eso es la regla más fácil. Cuando el número termina en 0 o 5. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá
745. Y por acá ponemos una cantidad grande, 28.540. Ya está. 745 es divisible por 5, sí, porque su última cifra o termina en 5, sí es divisible por 5. 28.540 es divisible por 5, sí, porque su última cifra es 0. Ya está, nada más, ¿ya? Ahora, la divisibilidad por 6, divisible por 6. Acá sí vamos a tener dos criterios, ¿ya? Para que sea divisible por 6, tiene que ser divisible, acá nomás voy a poner, divisible por 2 y también divisible por 3. O sea, a la vez debe ser divisible por 2 y a la vez por 3, ¿ya? Para que sea divisible por 6. Entonces, por acá tenemos dos ejemplitos. Por ejemplo, para que sea divisible por 2 ya sabemos que termina en cifra par o 0, ¿no es cierto? Y para que sea divisible por 3 termina en la suma de sus cifras, tiene que ser un múltiplo de 3. A ver, entonces vamos a trabajar por acá. Por ejemplo, 120 y por acá vamos a poner, a ver, 7, 5, 0, 12, 6. Ya está. Ya. A ver. 120 será divisible por 6. Sí. ¿Por qué? Primero, para que sea divisible por 2, termina en 0. Si cumple esta condición, divisible por 2. Ahora, para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. 1 más 2 sería 3. 3 más 0 es 0. 3 más 0, 3, perdón. 1 más 2 es 3. 3 más 0 es 3. Entonces, 3 es múltiplo de 3. Sí, porque 3 por 1 me da 3, ¿no es cierto? Sí cumple. Ahora por acá, 7.506 es divisible, sí cumple acá también, ¿ya? Las dos condiciones. 7.506. Para que sea divisible por 2, termina en cifra par. Sí cumple la primera condición, es un número par el último valor. Ahora, para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. A ver, vamos a sumar. 7 más 5 sería 12. 12 más 6, 18. 18 es múltiplo de 3. Sí cumple las condiciones, ¿no es cierto? Ya está. 18, como es múltiplo de 3, sí es divisible por 3, ¿ya? Ahora, para que sea divisible por 9. Para que sea divisible por 9, también hay dos criterios. Que la suma de sus cifras sea 9. La suma, acá vamos a poner suma, sea 9, o que la suma sea un múltiplo de 9. ¿Ya? Esos dos criterios. Puede ser que la suma de sus cifras sea 9 o que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 9. Entonces por acá tenemos ejemplos. A ver, vamos a poner 180 y el otro vamos a poner a ver, 9.800. Acá tengo 1701. A ver, ahí, ¿ya? A ver, 180 será divisible por 9. Sí, ¿verdad? Porque la suma de sus cifras va a ser un múltiplo de 9. Acá es facilito de darse cuenta. 1 más 8 es 9. 9 más 0 sigue siendo 9. ¿9 es múltiplo de 9? Sí, porque 9 por 1 me da 9, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí es divisible. Ya está. Ahora por acá. 9 más 8 es 17. 17 más 1 es 18. La suma es 18, ¿verdad? Acá vamos a poner más y más y más.
el total es 18. ¿18 es un múltiplo de 9? Sí es múltiplo de 9. Por lo tanto, sí es divisible por 9. ¿Ya está? Nada más. Ahora, la más facilita, divisibilidad por 10. ¿Cuándo un número es divisible por 10? ¿Cuándo termina en 0? ¿No es cierto? Eso es lo más fácil. ¿Cuándo termina en 0? Cualquier número que termina en 0 siempre es divisible por 10. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos 150, termina en 0, por lo tanto es divisible por 10. Aquí 710.050 es divisible por 10, sí es divisible porque termina en 0. Nada más, ¿ya? Ojo que acá, por ejemplo, por favor, no se coloca la coma decimal, simplemente he puesto para poder leer el número, ¿ya? No se colocan los números naturales, ya no se colocan comas decimales para separar los miles, eso ya sabemos, ¿ya? Ahora, de todo esto, ¿qué más puedo decir? ¿Qué cosa será un número primo? Los números primos son aquellos que tienen solo dos divisores. ¿Cuáles van a ser esos divisores? El 1 y el mismo número. ¿Ya? Entonces, estamos hablando ahí que los números primos son aquellos que tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. Por ejemplo, aquí hay una cosita. El número 1 no es considerado número primo. ¿Por qué? Porque el 1 se puede dividir entre todos los números naturales. La otra observación importante, que el número 2 es el único número par que es primo, ¿ya? Lo demás es todo igual al concepto que acabamos de decir. Los números primos son aquellos que solamente van a tener dos divisores, el 1 y el mismo número, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner con números un poquito más grandes para que no sean tan pequeñitos, ¿ya? Por ejemplo, el número 13. ¿Cuáles son los divisores de 13? El 1, primer valor, ya habíamos dicho que los divisores siempre empiezan por el 1. 13 entre 1 es a 13, ¿verdad? 13 entre 2 no se puede, entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, entre 5 tampoco. No se puede entre 10, no se puede entre 11 y entre 13, ¿verdad? Solamente este 13 se puede dividir entre 1 y entre 13. Por lo tanto, este 13 es un número primo. ¿Estamos? Ya está. Y por ejemplo, si me dijeran, haya los divisores de 18, ya arriba habíamos trabajado con el 18. Los divisores del 8 son estos, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el mismo 18, ¿verdad? Estos son los divisores de 18. ¿El 18 será número primo? No es número primo, ¿ya? Porque tiene 6 divisores. Para que sea primo solamente tiene que tener al 1 y al 18. No tiene que haber más divisores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando tiene más de 2 divisores, ¿cómo se llaman estos números? Se llama número compuesto. Ya está. Esa es la diferencia, ¿ya? Número primo es aquel que tiene solamente el 1 y el mismo valor como divisores. El número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores. Nada más, ¿ya? Eso es lo importante que debemos de saber. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora tenemos
el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Acá vamos a trabajar con ejemplitos prácticos, ¿ya? Para poder rapidito explicar cómo hallo el mínimo común múltiplo y cómo hallo el máximo común divisor. Sabemos que el mínimo común múltiplo es el valor mínimo de un grupo de números, y el máximo común divisor es el valor máximo de un grupo de números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me pidieran hallar el mínimo común múltiplo de 36, de 20 y de, ¿de qué otro número puedo poner? De 15, ¿ya? Entonces me piden hallar el mínimo común múltiplo de esos tres valores. Lo único que voy a hacer primero es descomponer cada uno de estos tres números en sus factores primos. Sus factores primos quiere decir que tengo que sacar la mitad, la tercia, la cuarta de la quinta, hasta reducir cada valor a su mínimo valor, o sea, hasta llegar a 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primero puedo sacar mitad. Mitad de 36 es 18, mitad de 20 es 10, mitad de 15 no tiene. Sigo sacando mitad. Mitad de 18, 9, mitad de 10, 5, mitad de 15 no se puede. Ahora puedo sacar tercia. Tercia de 9 es 3, tercia de 5 no tiene, tercia de 15, 5. Ya está. Puedo seguir sacando tercia. Tercia de 3, 1. No tiene tercia y no tiene tercia el 5. Ahora que saco, quinta. Acá ya quedó 1, 1 y 1. Ya está. Ya he reducido los números hasta su valor mínimo, que llegó a 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace ahora acá? Entonces, acá ponemos mínimo común múltiplo va a ser igual. Como los números se repiten, acá el 2 se repite 2 veces, el 3 2 veces y el 5 está solito. Voy a expresarlo en forma de potencias. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, ¿ya? Estos valores los tengo que multiplicar. Entonces, acá el mínimo común múltiplo me va a quedar 2 al cuadrado es 4 por 3 al cuadrado es 9 por 5. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? 4 por 5, 20. 20 por 9, 180. Muy bien. El mínimo común múltiplo para estos tres números es 180. Nada más, jovencitos. Ahora, ¿qué pasaría si me dijeran haya el máximo común divisor? Vamos a trabajar con esos mismos números. 36, 20 y 15. Entonces, también tengo que ir reduciendo los valores en sus factores primos, pero acá, ¿cuál es la condición? En esta parte, cada número estoy sacando su factor primo hasta reducir a 1, ¿no es cierto? Cada uno de ellos. En este caso, el máximo común divisor tiene que ser el mismo factor primo para los tres. Si uno no tiene el factor que yo quiero sacar, ya no continúo sacando valores, ¿ya? ¿Cómo sería entonces? ¿Mitad tiene? No tiene mitad. ¿Tercia tiene? Acá vamos a cambiar para poder sacar, ¿ya? Vamos a ponerle 18, si no, no vamos a poder sacar. Acá 36 tiene mitad, 20 tiene mitad, 18 tiene mitad. Saco el primer factor común, mitad. Mitad 18, mitad 10 y mitad 9, ¿no es cierto? Ahora, el 18 tiene mitad, el 10 no tiene mitad, el 9 no tiene mitad. No se puede sacar mitad. Tercia, 18 tiene tercia, 10 no tiene tercia, 9 sí tiene tercia. No puedo sacar tercia. Quinta, 10 tiene quinta, 18 y 9 no tienen quinta. Por lo tanto, como aquí en esta partecita ya no tienen factores primos comunes, ya no sigo desarrollando más. Entonces, por acá, el máximo común divisor
solamente es 2, nada más. Eso sería todo, jovencitos, por hoy. Nos vemos a la siguiente clase.